buenos días a todos los participantes y a este seminario sobre el diagnóstico de la crisis en Chile y Latinoamérica, en que tenemos a nuestro gran expositor, don Eric Parrado. Los voy a dejar ahora con nuestro director general del ESE, don Raimundo Monge. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Agradecerles su presencia hoy día en esta conferencia, videoconferencia. La verdad que la crisis esta del pandemia ha ido complicando el día a día de los países y en general todas las instituciones. Entonces, con la ayuda de Eric Parrado, destacado economista y hasta hace poco ex profesor de nuestra escuela, queremos ir ayudándole a ustedes a darles luces sobre los escenarios previsibles para el próximo año. Entonces, agradecerle su presencia en este seminario, agradecerle a ustedes la presencia, a María Cecilia y a Matías por haberla organizado y sin más, darle la palabra a Eric. Aquí lo que tenemos nosotros es un escenario bastante sombrío para Latinoamérica. Estaba viendo que el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, ellos se plantean ciertos escenarios de caídas del producto de la región de entre 1,8 hasta 5,4% este año, y con una advertencia además de que si las políticas que se toman para enfrentar la situación no son las adecuadas, la contracción se podría mantener hasta incluso el año 22. Luego estamos hablando de un escenario de 12, 24 meses que puede ser muy preocupante. Así que con esa motivación hemos organizado este seminario y agradecerles nuevamente la presencia y dejo con ustedes a María Cecilia o a Eric, no sé quién va a partir. Así que muchas gracias. Oye, un aspecto técnico, perdonen, va a estar abierta la sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ir, los participantes, ir haciendo sus preguntas, y más avanzado este diálogo, vamos a ir haciéndoselas a Eric. Dale, Eric. Perfecto. Oye, no, muy buenos días a todos y muchas gracias a Raimundo, a María Cecilia y a Matías por la invitación que me hicieron. Esta es mi primera reunión virtual en Chile, ¿no es cierto? Y lo pongo entre comillas porque no puedo estar físicamente con ustedes, pero realmente es volver a casa. En los meses que trabajé en el ESE fueron unos meses fantásticos. Yo diría es una de las mejores escuelas de negocios y con grandes colegas, así que realmente muy agradecido por la invitación. Y obviamente lo que vamos a hablar hoy día no es un tema fácil en términos de los impactos que hoy día estamos viviendo, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. A diferencia de muchas crisis globales, económicas y financieras que hemos vivido, hoy día estamos viviendo una crisis que diría una crisis gemela en términos de una crisis sanitaria, pero al mismo tiempo una crisis económica. Hoy día lo que quiero hacer es una breve presentación respecto a tratar de hacer un diagnóstico económico de la crisis del coronavirus en América Latina y el Caribe. Obviamente hablaremos del contexto global, pero también nos vamos a centrar probablemente en la discusión en el caso chileno y respecto a las cosas que están ocurriendo, a la reacción que ha tenido tanto el gobierno como el Banco Central y cómo se han ido acomodando ciertas piezas en el sector privado. Entonces es bien importante que revisemos esto como contexto. Pero antes de entrar en la presentación, tal vez yo diría en forma de introducción y tal vez usando una analogía para ver cuál es la situación de Chile, yo diría que en términos, por ejemplo, de crecimiento económico, el 2019 era como si estuviéramos en un avión con un motor averiado, ¿ah? Y el motor averiado se produjo por las protestas sociales, por el shock social que tuvimos en el 2019, y por lo tanto llegamos a una tasa de crecimiento solamente del 1,1%. Y este avión que está tratando de planear, el 2020 se le dañó otro motor, que fue por el shock de la pandemia relacionada con COVID-19, y al final lo que vemos es que es un avión que está tratando de planear, está tratando de que no se produzcan daños en las personas, pero tampoco se produzcan daños en el avión, y de cierta forma esta es la economía, y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es planear en un lugar seguro, en que podemos salvar tanto a las personas como el avión, para poder repararlo y después seguir nuestro camino a un crecimiento sustentable.
Y ese yo diría es como el contexto que hoy día está viviendo Chile. Y respecto ya al diagnóstico más regional, porque es el punto de vista que obviamente, dada mi posición, es la que tengo hoy día, es que en términos de la crisis sanitaria vemos que los casos confirmados siguen creciendo, esto no va a parar tan rápido, pero a un ritmo menor al observado si uno compara los países de Europa versus los países de América Latina y el Caribe. Y eso es una buena noticia, y obviamente algunos países lo han hecho mejor que otros. Lo bueno de esto es que la reacción ha sido bastante buena en términos de que todos los países, de alguna u otra forma, están tomando medidas para frenar el avance del virus. Y acá vemos un mapa donde están todas las medidas de contención en América Latina en términos de la severidad del cierre de las economías, de impedir la movilidad de las personas, impedir las clases y también tratar de frenar un poco la actividad económica en que signifique que las personas se vayan reuniendo de alguna otra forma. Pero lo que vemos también es que esto ha tenido un impacto en la movilidad, y estos son datos que sacamos de Waze. Muchas de las cosas que hoy día voy a presentar están relacionados con propios análisis e investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que vemos es que la movilidad en términos de, por ejemplo, estos datos de Waze, ha sido bastante significativa. Y ahí ustedes van a ver en todos los gráficos donde aparece Chile, es la línea roja un poquito más marcada, más gruesa, y vemos que toda la movilidad en términos de personas ha bajado fuertemente. Eso fue, les mostré recién el gráfico usando datos de Waze, y acá lo que hicimos es revisar datos de celulares. Entonces tenemos la información de GPS de los celulares para ver si hay movilidad de estos móviles de alguna forma, y acá hacemos una comparación entre Argentina, Chile y Ecuador, y vemos que esa movilidad ha bajado fuertemente. Esto obviamente con todas las precauciones en términos de privacidad, porque obviamente es un tema que a todos nos importa. Cuando uno ve cuáles son los canales donde este shock impacta a la región, hay varios canales, acá simplemente les menciono algunos. Uno es la demanda externa de productos y servicios, y acá, por ejemplo, lo típico que uno podría revisar es el tema de turismo. Para muchos países es muy importante el turismo como porcentaje de sus ingresos fiscales y como un porcentaje del Producto Interno Bruto. Y eso sobre todo está enfocado en el Caribe, en algunos países de Centroamérica y obviamente en algunos países de América del Sur. El otro punto importante son las remesas. Las remesas en algunas ocasiones es un porcentaje bastante alto de los ingresos de las personas, sobre todo enfocado en la región de Centroamérica. Precios de los commodities, eso nos importa a muchos países, sobre todo en América del Sur. A nosotros nos importa por el lado del precio del cobre. El canal más evidente son los mercados financieros, donde el impacto se ve inmediato. Y ahí yo diría, y acá lo trato de resumir en este concepto de la triple parada súbita, donde hay una parada en la movilidad de personas, en el turismo, en los viajes, hay una parada en el comercio, y también hay una parada súbita en los flujos financieros. Entonces hoy día estamos viviendo una triple parada súbita. En general, cuando hablamos de parada súbita en economía, los famosos sudden stops, hablamos de flujos financieros, pero hoy día estamos viviendo una triple parada súbita, porque además de los flujos financieros, se suma la movilidad de personas y el comercio. Y como les decía, en el tema financiero, el impacto es inmediato, y vimos en las últimas semanas que la volatilidad aumentó fuertemente, casi llegamos a los niveles del 2008-2009, acuérdense la última crisis global financiera, y después fue bajando, pero todavía se mantiene en niveles altos. Eso tiene una contrapartida en términos de los precios de las acciones, y acá hacemos una comparación entre los precios de las acciones de Estados Unidos, de Europa, y también de Inglaterra, incluyendo el índice en China. Y lo que vemos es que cayó fuertemente y ahora vemos una recuperación de alguna forma. Y esto es más o menos parecido también en el caso de los países de América Latina y el Caribe, donde vemos una caída brusca, pero ya estamos viendo ciertas recuperaciones en el caso de las bolsas de América Latina. Y acá también vemos la recuperación del IPSA de alguna forma, que también tiene relación y mucha relación con lo que está pasando con los fondos de pensiones, y también podríamos discutir ese tema, cuál es el impacto en fondos de pensiones
y qué es lo que las personas debieran hacer respecto a esta situación. Y cuando uno ve este tipo de shocks financieros, el impacto casi bien inmediato es un impacto sobre los tipos de cambio, sobre el dólar, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que han habido fuertes depreciaciones en cada uno de los casos cuando uno revisa los países de América Latina y el Caribe. Y acá simplemente hago una referencia respecto a un nivel de 100, a niveles de diciembre, finales de diciembre de 2019, y vemos que ya tenemos una diferencia solamente del 10% frente a ese último dato de diciembre de 2019. El riesgo país se mantiene alto en varios países y esto ha sido muy importante sobre todo para países como Argentina y Ecuador, donde tienen muchas complicaciones en términos de financiamiento. Algunos países tenemos el financiamiento casi completo en términos del financiamiento interno, del financiamiento externo, ir a mercado de capitales, pero a algunos países se les está cerrando esas compuertas. Lo que vemos acá, que los países que han tenido problemas de deuda, que el punto de partida es mucho más complejo, han sufrido en términos de sus primas de riesgo. Acá no puse Chile porque Chile realmente está muy planito y no se ve grandes diferencias. Lo que les decía respecto a las paradas súbitas, en general las paradas súbitas están bien relacionadas con los flujos financieros y lo que vemos es que cuando hay nerviosismo en el mundo, los inversionistas buscan refugio. ¿Y dónde buscan refugio? En los países más seguros y sobre todo en los países desarrollados. Y lo que hemos visto acá es que hay una salida muy fuerte de tanto de acciones como de bonos en los países emergentes, y acá simplemente les traigo un ejemplo de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en América Latina, y vemos que ha habido una salida bastante fuerte en todos los países, sobre todo en el caso de colombiano, brasilero. En el caso de Chile hemos visto esta salida, pero no ha sido tan marcada. Este slide es bien importante porque es lo que planteaba de alguna forma la discusión en la introducción de cuál es el impacto en los distintos escenarios de crecimiento de la región. Y acá estamos hablando de la región que incluye América Latina y el Caribe, es decir, Caribe, República Dominicana, Centroamérica y también América del Sur. Y lo que vemos es que hay mucha incertidumbre. Eso es importante decirlo, y por lo tanto, lo que hemos decidido en el último informe macroeconómico del BID es simplemente tener distintos escenarios, desde un escenario muy moderado hasta un escenario muy extremo. Y en promedio lo que vemos es que en el escenario moderado, y acá hacemos una combinación de shocks en términos de qué es lo que pasa con el crecimiento de Estados Unidos, qué es lo que pasa con el crecimiento de China, y cuál es el impacto en mercados financieros, y vemos que en un ambiente muy moderado, en que se podrían recuperar las economías en el segundo semestre del 2020, vemos que el impacto va a ser de menos 1,8% crecimiento en el 2020 comparado con el 2021. Y en el caso extremo, en que las cosas siguen en términos del impacto en la actividad económica, en promedio la caída en crecimiento para América Latina y el Caribe podría llegar a menos 5,5. Si uno tuviera que elegir el sesgo hacia dónde estamos mirando y hacia dónde se están dando las cosas, se están dando más en el escenario extremo y severo, y por lo tanto ese es el promedio que no es muy auspicioso respecto a lo que podría pasar en América Latina y el Caribe. ¿Y esto cómo se compara con distintas crisis? Y acá hacemos una comparación de distintas crisis, sobre todo crisis que nos han pegado muy fuerte, como la crisis de la deuda de los 80, de nuevo estoy hablando como región, la Gran Depresión, la crisis global financiera 2008-2009, y hacemos una comparación. Y acá lo que vemos, por ejemplo, es que ya esta caída en crecimiento se compara más con la Gran Depresión de los años 30. Pero la gran diferencia de la Gran Depresión con los años 30 es que fueron caídas consecutivas en crecimiento. Entonces tuvimos 3 años de caída en crecimiento, y hoy día las proyecciones es que existe una caída fuerte el 2020, pero ya empecemos a ver recuperación el 2021. Algunos son mucho más optimistas que otros. Por ejemplo, las estimaciones tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial muestran una caída bastante fuerte que se parece a nuestro escenario extremo, y después del 2021 muestran un aumento bastante fuerte también, y por lo tanto están pensando más en una recuperación en B. Nosotros estamos siendo un poquito menos optimistas, en el sentido de que vemos que la recuperación se va a dar más a finales del 2021 que a principios
del 2021 o a finales del 2020. En términos de escenarios de crecimiento para Chile, estos son los datos oficiales de Chile, más las proyecciones del Fondo Monetario, y más o menos refleja lo mismo que planteé a nivel regional, en el sentido que muestran una proyección bastante fuerte en términos de la caída de crecimiento del 2020, pero después muestran una recuperación bastante fuerte también el año 2021. Cuando uno hace una comparación del 2020, por ejemplo, el Banco Central y el gobierno están proyectando una caída de crecimiento del 2%. Entonces ahí hay una diferencia, que es la primera vez que yo veo una diferencia tan grande entre una proyección oficial del gobierno del Banco Central versus una proyección del Fondo Monetario Internacional, pero independiente de los valores, acá vemos un patrón que obviamente Chile no va a ser inmune al impacto que hoy día estamos viviendo producto del COVID-19. Una cosa bien interesante que hemos hecho, porque tratamos de hacer un análisis respecto a los impactos macro, ¿no es cierto? Y por eso tenemos este informe macro que tiene mucho contenido respecto a escenarios, pero también respecto a cuáles son las políticas para poder enfrentar la pandemia. Justamente ese es el título de nuestro reporte. Pero también estamos haciendo mucho informe y mucha investigación por el lado microeconómico. Y acá lo que vemos respecto a la crisis es que el impacto ya es evidente entre los más vulnerables. Y acá tenemos una encuesta que es bastante inédita, porque es una encuesta a 17 países. Hoy día ya tenemos más de 200.000 respuestas individuales en que hacemos consultas respecto al impacto del COVID-19. Y lo que vemos acá es la respuesta de las personas, pero las dividimos en niveles de ingreso en relación al salario mínimo. Y lo que vemos es que la crisis ha revelado un problema que tenemos hace muchos años en toda la región y está relacionado con los temas de desigualdad. Y lo que vemos es que los sectores de menores ingresos, los que están al lado izquierdo, tienen un impacto muy fuerte en términos de pérdida de empleo. Entonces, por ejemplo, de nuevo, si uno revisara el caso chileno, que es la línea roja más gruesa, vemos que más del 70% de las personas con ingresos menores han reportado pérdida de empleo. Y esto va bajando a nivel de ingreso, y vemos que al final en los sectores de mayores ingresos, las personas que reportan una pérdida de empleo solamente llega al 10%. Entonces esa brecha es súper grande, en términos que tenemos una brecha del 70% versus el 10% en términos de pérdidas de empleo. Y como les decía, esto revela simplemente que el problema de desigualdad está empeorando producto del shock asociado al COVID-19. Una historia similar, pero no tan brutal, pasa con el cierre de negocios familiares. Acá estamos hablando de pequeñas empresas, de microempresas, que están asociadas a un ingreso también familiar, y por lo tanto vemos que esa diferencia ahora es del 60% al 22% en el caso chileno, pero el patrón es muy similar en todos los países de América del Sur y el Caribe. Otro punto importante, pero también lo bueno que no es tan relevante en el caso chileno, pero igual tenemos un impacto, es sobre el hecho de haber pasado hambre producto del shock. Y lo que vemos es que los segmentos de mayores ingresos no han tenido ningún problema, y en el caso de Chile es bastante evidente, pero en los segmentos de menores ingresos vemos que ya hay algunas familias que están teniendo problemas con acceso a alimentos, y también hay una reacción respecto al aumento de precios en algunos bienes. El trabajo remoto, ¿no es cierto? Hoy día estamos haciendo teleworking muchos de nosotros, y hay que decirlo, el teleworking es un lujo. Y esto también vemos un patrón bastante evidente en esta encuesta, en que muchas de las personas de mayores ingresos tienen la posibilidad de hacer teleworking, y acá en el caso chileno vemos que los segmentos de mayores ingresos, el 70% plantea que puede hacer teleworking, pero en el caso de los segmentos de menores ingresos, esto realmente llega a niveles muy bajos como el 25%, 30%. Entonces eso también es un insumo importante para ver cómo volvemos de nuevo a la actividad económica y cómo salimos del confinamiento, porque hay algunas personas que realmente tienen problemas de hacer el trabajo remoto.
¿Cómo está la situación fiscal hoy día en América Latina? Si uno hace una comparación de lo que ocurrió el 2008-2009 versus lo que podría ocurrir este año, vemos que la situación no es positiva, en términos de que la deuda pública ha aumentado respecto del 2008 versus el 2019. Hay algunas excepciones, y acá pongo los ejemplos de Guyana y Jamaica. Guyana simplemente porque encontró muchos depósitos petroleros y por lo tanto las proyecciones son bastante optimistas, a pesar de la caída del precio del petróleo. Yo diría en América del Sur y el Caribe va a ser el único país que va a crecer el 2020 justamente por eso. Y en el caso de Jamaica, ellos hace poco tuvieron un programa con el Fondo Monetario para bajar los niveles de deuda, hacer la deuda mucho más sostenible, pero hoy día igual Jamaica tiene niveles de deuda del 100% del PIB. Entonces la situación es un poco distinta respecto a lo que ocurría el 2008-2009 y por lo tanto el tamaño de los paquetes fiscales fueron mucho más grandes de lo que uno podría pensar en términos del 2019-2020. Entonces lo que vemos es que la expansión en el 2009 fue en promedio un 3% del PIB, y si hacemos el análisis de respecto a los niveles de deuda, lo que podría llegar como promedio este año, el 2020, solamente llegaría a la mitad, 1,5% a nivel regional. Lo bueno, que algunos países han hecho las tareas, y por lo tanto uno podría pensar que países que han hecho y han implementado políticas fiscales mucho más prudentes, que han ahorrado, que tienen reservas internacionales, podrían poner paquetes fiscales mucho más grandes, como ya lo estamos viendo. ¿Cuáles son las prioridades? Obviamente el sector salud es prioritario, tenemos que ayudar a salvar vidas y después ya pensar en la recuperación económica. Muy importante apoyar a los segmentos más vulnerables que pueden perder su fuente de ingresos, pueden perder empleo, pueden reducir ingresos, y obviamente también proveer liquidez, tanto al sistema financiero como a las empresas, para que de alguna forma puedan mantener los ingresos de los empleados. Entonces, simplemente para concluir, para no alargarme y después conversar con Matías y con Cecilia, lo importante es plantear que las respuestas de política, tanto de gobiernos como de bancos centrales, deberían ser significativas, deberían tener un tamaño importante, deberían ser oportunas, porque no sacamos nada con esperar ciertos meses para ver cómo se desarrolla, porque ya va a haber pérdida de ingresos, ya va a haber pérdida de empleo y va a haber pérdida de actividad, y volver a eso es muy costoso. Tienen que ser transitorias, y esa es una lección que también aprendimos en la crisis global 2008-2009, porque muchas de las situaciones en que se entregan subsidios finalmente se vuelven permanentes, y no solamente para enfrentar la crisis, y además tienen que ser focalizadas, porque a veces muchas de las transferencias no solamente llegan a los segmentos de menores ingresos, sino que también llega a segmentos que no lo necesitan. Y por lo tanto se debe evitar que se repita la reacción de la crisis financiera global de 2008-2009, en términos de que se aumente el gasto, pero esto no sea transitorio y al final nos quedamos con un aumento de deuda bastante importante. Y eso va a pasar, eso va a pasar. El tema es cómo volvemos ya a tener niveles de deuda mucho más sustentables. Y de nuevo estoy hablando a nivel regional. Y segundo y tercer punto, y el punto final, es que muchos analistas asumen un retorno al crecimiento en 2021. Y está esta discusión de si esta recuperación va a ser en B, va a ser en U, va a ser en L, pero finalmente todo va a depender críticamente de la situación de la crisis sanitaria. Es decir, tenemos que enfrentar el tema de salud para ver cómo salimos para el 2021, y ahí también va a ser fundamental cuando el mundo de alguna forma encuentre la vacuna. Lo que dicen los expertos es que van a ser en los próximos meses, probablemente durante el 2020, pero después va a haber que pensar cómo se distribuye esa vacuna a todo el mundo, cómo se produce, y eso va a tomar más tiempo de lo que uno cree. Con eso, Cecilia, Matías, lo dejo hasta acá, agradeciéndoles el tiempo para hacer esta presentación y feliz de que entremos a revisar algunas preguntas de ustedes o del público. Muchas gracias. Buenos días a todos, que no los había saludado antes. Quisiera agradecer el interés que ha tenido este seminario, tenemos muchos participantes. Aprovecho de recordarles que las preguntas se pueden hacer pinchando donde dice preguntas y respuestas en el menú de abajo.
Y ahí nosotros las vamos a ir contestando. Bueno, muchas gracias, Eric, por tu presentación. Mostraste un montón de datos que la verdad que fueron bien interesantes porque no habían salido. Y lo único que hacen los datos que tú nos muestras es reforzar la profundidad que tiene esta crisis, la magnitud del shock que estamos enfrentando. Y yo voy a partir con una pregunta que me surgió de la lectura del informe del BID, que lo encontré muy interesante, y que tú lo señalabas recién, que tiene que ver con el tema fiscal. Y efectivamente lo que vemos es que los espacios fiscales que tiene la región están muy disminuidos respecto a lo que se veía en la crisis del 2008. Entonces, mirando hacia esto tiene dos impactos. Primero, la capacidad de respuesta que hay es bastante menor, y segundo, a la salida de la crisis los países se van a encontrar también con una posición fiscal bien negativa. Entonces, y ya pensando un poquito más en el mediano plazo, ¿significa esto que las perspectivas para América Latina en el mediano plazo se ven muy complejas? Y por otro lado, y sumando esa pregunta, el informe también señala los espacios que hay de eficiencia del gasto, y me llamó la atención el número, porque en el informe se plantea que en promedio los países tienen espacios de ineficiencias que son de más de 4% del PIB. Y me gustaría saber tu opinión en esa línea. Perfecto. Respecto al primer punto, a ver, ahí obviamente si uno saca una foto el 2020 y después sacamos la foto del 2021, en términos de los espacios fiscales vamos a estar en una peor posición, obviamente, porque tenemos que aumentar el gasto, tenemos que aumentar los niveles de endeudamiento, pero ahí lo que yo diría, y yo trato de ser optimista en el sentido de que no veo esta década como una década perdida, sino simplemente es una reacción que tienen que hacer los gobiernos en términos de enfrentar esta pandemia, pero después lo que tenemos que hacer es hacer las tareas para volver a un endeudamiento sostenible. Obviamente acá estamos hablando de promedios, estamos considerando a toda la región como uno solo, pero nuestros países son bastante heterogéneos y uno podría decir que uno podría hacer una división respecto a qué países pueden tener una deuda sostenible y niveles de deuda adecuados, qué países tienen de alguna forma problemas y tienen acceso a los mercados de capitales tanto domésticos como externos, y un tercer grupo que son los países del medio, ¿no es cierto? Que son los países que están aumentando sus niveles de endeudamiento, tienen acceso un poquito más complicado, un poquito más caro, pero pueden hacer un esfuerzo para más adelante. Y por lo tanto, cuando yo hablaba de la presentación respecto a los incentivos que tienen que tener los gobiernos a aumentar el gasto fiscal y aumentar su nivel de endeudamiento, obviamente tienen que ser a niveles que puedan ser sostenibles en el tiempo y puedan ser manejados más adelante. Y por lo tanto, estos subsidios tienen que ser temporales, tienen que ser transitorios para poder volver a los mercados internacionales. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos que los niveles de endeudamiento son relativamente bajos. Hoy día estamos hablando de un 28% del PIB, y las proyecciones es que al 2021 tengamos un aumento de la deuda y que llegue al 32% del PIB. Eso es relativamente manejable, pero de nuevo tenemos que pensar en que la deuda sea sostenible en el largo plazo y sea adecuado. Porque si ustedes se acuerdan de la crisis global de 2008-2009, a veces no es un problema del nivel de la deuda, sino es el problema de la velocidad en que uno está adquiriendo esa deuda. Y eso lo ven los mercados internacionales, eso lo ven los inversionistas, y eso lo ven también los clasificadores de riesgo. Y finalmente te ponen malas notas y te sube el costo de la deuda. Y respecto a la eficiencia del gasto, súper buen punto, eso lo hemos destacado recientemente, justamente porque decimos, a nuestros países nos cuesta el financiamiento, nos cuesta buscar fuentes de ingresos para poder enfrentar los gastos que tenemos, pero una de las fuentes más cercanas es tratar de hacer mucho más eficiente el gasto. Y lo que vemos es que hay muchas filtraciones que no debieran estar, que como tú dices, llegan entre 4 al 5% del PIB como región, y algunos países llega a 7%. Y por lo tanto lo que hay que hacer es un esfuerzo muy fino de que todas las transferencias, por ejemplo, sean muy focalizadas. En muchos casos hemos identificado que muchas transferencias llegan a los segmentos de mayores ingresos que no lo necesitan, y por lo tanto uno podría hacer un traspaso de esos gastos a gastos donde realmente necesitamos esos esfuerzos adicionales. Con eso creo que respondí tus dos preguntas. Matías. Sí, Eric, uno de los temas recurrentes en la región latinoamericana, en general en todos los países más pobres, es el tema del subdesarrollo del mercado de capitales,
en el mercado financiero en general. La política monetaria tradicional actúa a través de los bancos, y en esta región no todas las empresas están bancarizadas, no todas las personas están bancarizadas, de hecho bastante poco. Aquí en Chile estamos conversando sobre el tema de cuál es la eficacia de las políticas convencionales del Banco Central, o incluso las políticas fiscales que se están tomando de entregar garantía a los créditos. Se está discutiendo sobre su eficacia, dado que están pasando a través de los bancos. Me imagino que ese va a ser un tema recurrente y va a ser bastante más importante, de hecho, en los otros países en que no tienen una bancarización razonable como la que tenemos aquí. ¿Cuál es el rol de estas políticas? ¿Cómo se compensa esto con políticas monetarias no tradicionales, por ejemplo? Muy buena pregunta, y yo creo que primero déjeme plantearle algo de contexto en términos de los impactos de este tipo de crisis, sobre todo en el sistema bancario. Los sistemas bancarios, cuando tenemos este tipo de crisis, y eso le pasa a todos los agentes económicos, nos aumenta la aversión por riesgo, de alguna forma. Y lo que vemos es que nos volvemos mucho más cuidadosos en términos del gasto, nos volvemos mucho más cuidadosos en términos de cuidar el trabajo, y obviamente el sistema financiero y los bancos se vuelven mucho más cuidadosos en términos de entregas de crédito. Y lo que vemos cuando no hay ningún incentivo es simplemente a frenar el flujo de crédito. Y eso ocurre en Chile y eso ocurre en muchas partes del mundo. Y que, como decía Matías, si no hay acceso al mercado de capitales, la única fuente de financiamiento la tengo los bancos con una mayor aversión al riesgo paran el crédito, y al mismo tiempo, como la actividad económica se está parando, vemos que el stock de crédito ya entregado empieza a sufrir porque es más difícil pagar esas cuentas. Entonces, esta crisis es distinta, porque esta crisis no es la crisis de los 80, en que teníamos problemas bancarios, teníamos mala regulación, teníamos mala supervisión. Hoy día es todo lo contrario, tenemos una banca líquida, tenemos una banca solvente, bien regulada y bien supervisada, pero los incentivos a parar el crédito están ahí. Y por eso las políticas que se han ido implementando, tanto en Chile como en otros países de la región, son de proveer ciertos incentivos para que el crédito no se pare. Y acá las medidas bien importantes han sido, uno, la capitalización del Banco Estado, en que el Estado, como dueño del banco, le dice, yo te capitalizo, pero necesitamos que el flujo de crédito siga entregándose a personas y familias. Y lo otro, crear los incentivos para el sector privado para que se acceden a ventanillas de liquidez, se acceden a recursos adicionales, por ejemplo, por parte del Banco Central, los bancos sigan aumentando las colocaciones, sigan aumentando la provisión de crédito. Y ese es el balance fino que obviamente hay que encontrar para que pensemos que esta economía está congelada de alguna forma, pero hay que seguir financiando a las empresas que son sustentables en el tiempo. Y por eso hay que hacer un análisis mucho más fino de cuáles son las empresas que necesitan un respiro por ciertos meses para poder ya recuperarse en un par de meses más. Y lo mismo con las familias, ¿no es cierto? Y por eso este plan tiene que ser coordinado con muchos actores, porque todos tenemos que ser parte de la solución en términos de entregarles cierta seguridad del empleo y cierta seguridad de ingresos para que los bancos también empiezan a fluir con ese crédito. Pero eso es un lujo que se da en algunos países y no todos, y eso es el problema, y por eso hablaba de la heterogeneidad respecto a la reacción y al escenario inicial que pueden tener los países respecto al COVID-19. Bueno, y en esa misma línea, Eric, que estabas mencionando de ayuda a empresas, la verdad que aquí en Chile ha surgido un debate que por lo menos en el informe de ustedes no se menciona respecto a qué empresas ayudar, y esto referido al tamaño de las empresas. Entonces, al parecer existe algún tipo o sea, se han planteado restricciones a las ayudas a las empresas grandes, señalando que las ayudas del Estado no deberían llegar a esas empresas, y un poco, de alguna manera, más allá de esa, podría hacerse restricción un poco más ideológica, también hay un tema de recursos para ayudar a las grandes empresas. Entonces, me gustaría saber, tú como ex superintendente de banco, me gustaría saber qué opinas respecto a este tema, que ha generado mucha polémica en la discusión respecto a las medidas en Chile. Perfecto. A ver, yo creo que hay que sacarse un poco los dogmas respecto a esta discusión, y hay que tratar de pensar cuáles son los impactos que podría tener COVID-19
no solamente a nivel de pequeñas y medianas empresas, que obviamente tienen el stock grande del empleo, pero también en las grandes empresas. Y este debate no se da solamente en Chile, se está dando en todo el mundo. Hoy día en Europa vemos que hay unos rescates enormes a empresas emblemáticas, a empresas nacionales como las empresas de aviación. En Francia, por ejemplo, se están dando paquetes para poder apoyar a Air France, para poder apoyar a Renault. En Alemania ocurre lo mismo con el apoyo a Lufthansa. En el caso de Italia se está nacionalizando Alitalia. Y por lo tanto esa discusión obviamente se está teniendo en todo el mundo porque el impacto no solamente va hacia las pequeñas y medianas empresas, sino que también está yendo a las grandes empresas. Cuando uno trata de buscar soluciones, claro, están las soluciones usuales en términos de provisión de liquidez, en términos de entrega de créditos por parte del sistema bancario o por parte del mercado de capitales, pero hoy día, como les dije en la respuesta anterior, la aversión al riesgo es muy grande. Entonces es mucho más complicado acceder a financiamiento y por lo tanto yo podría todas las alternativas arriba de la mesa. Y esas alternativas obviamente incluyen el apoyo de alguna forma estatal. Pero acá tiene que ser un apoyo en términos de que uno podría pensar en deuda, uno podría pensar en propiedad accionaria, pero con condiciones. Acá uno no puede pensar en que uno rescata a un país o rescata a una empresa sin que uno no ponga condiciones respecto a lo que uno quiere. Y eso es importante mencionarlo, porque también he escuchado y he leído el debate respecto a la repartición de dividendos, y uno diría tal vez no hay que tener ese mínimo del 30%, y podríamos tener un mínimo más bajo que eso, incluyendo cero. Obviamente está la discusión de los temas de los accionistas minoritarios, y uno podría tratar de revisar un poquito esos temas, pero uno tiene que ver cuáles son las condiciones en que uno equilibra y tiene un balance mucho más adecuado respecto a ese rescate. Hay algunos países que lo pueden hacer porque tienen los recursos, porque tienen los ahorros. Una idea, por ejemplo, uno podría decir, oye, ¿por qué uno destina parte de los fondos soberanos para hacer inversiones de alguna forma, que representan a todos los chilenos, pero que sean inversiones de los chilenos? Acuérdense, por ejemplo, no está relacionado con propiedad, no está relacionado con deuda, pero de alguna forma tiene una relación que es el 2008-2009, la reacción que tuvo el gobierno en términos de entrega de depósitos a bancos, en el caso chileno. Ese depósito, claro, uno no lo ve como depósito, pero finalmente es deuda. Para los bancos son pasivos. Y por lo tanto lo que se hizo es poner un paquete bastante grande en que se remataron estos depósitos y los bancos dijeron, oye, dame un poquito de esto porque necesito liquidez en dólares. Entonces, de alguna forma uno podría pensar en un sistema así, en que los fondos soberanos, una pequeña porción se pudiera invertir en este tipo de instrumentos, tanto a niveles de deuda como a nivel accionario. Y es una opción que obviamente, y creo que algunos países ya la están revisando, sobre todo los países que pueden hacerlo. Y esa es la gran diferencia entre lo que puede hacer Chile y el resto del mundo. Bueno, les cuento que hay bastante interés de los participantes que nos han puesto varias preguntas muy interesantes en la sección de preguntas y respuestas. Voy a tratar de ir haciendo algún resumen de esta. Hay varias preguntas que se relacionan con cuál es el estado, si es que vamos a volver a un estado post el coronavirus que fue parecido al que teníamos antes en América Latina. Acuérdense que el año pasado lo que teníamos era problemas sociales muy importantes, estallidos sociales en muchos de estos países. Entonces un poco la pregunta es, ¿qué es lo que pasa después de que se vaya el coronavirus? Porque por un lado tenemos que va a haber un problema económico mucho más importante y mucho más urgente, y en ese sentido la gente está preocupada de tal vez de otras cosas, pero por otro lado vamos a tener una serie de políticas de gobierno que son bastante intervencionistas en términos del rol del Estado. Muchos de los tabús de cuál es la participación del Estado en la economía se van a ver caído porque va a haber sido necesario tomar una serie de medidas, ¿te fijas? Pero una vez que ya rompes el tabú, de ahí en adelante, ¿qué problema hay en seguir impulsando al Estado y que vaya tomando un mayor rol? Entonces, dado este contexto de crisis social, digamos, una vez pasado el coronavirus, ¿qué pasa? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque todo el mundo yo creo que está
tratando de responder de alguna forma cuál va a ser el futuro post-COVID-19, y todos lo esperamos, porque queremos salir de alguna forma de esta pesadilla, y ha sido una pesadilla para las familias, para las empresas, para los gobiernos y también para los bancos centrales. Yo diría, primero, hay varias lecciones cuando pasan estas crisis. Lamentablemente a veces se nos olvida, pero yo creo que algunas lecciones aprendimos, y por ejemplo, una de las lecciones más importantes que aprendimos en el 2008-2009 era que la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera es un activo que tenemos que defender. Y eso lo hemos hecho en Chile. El 2008-2009, a muchos nos criticaron por la idea de ahorrar mucho, ¿no es cierto? Porque teníamos superávit fiscales sobre el 7% del PIB, 8% del PIB, y ahorramos un montón de recursos, pero justamente los ahorramos para enfrentar este tipo de crisis. Y la crisis del 2008-2009 la enfrentamos muy bien, justamente porque aprendimos que teníamos que tener estos colchones de liquidez, que teníamos que tener estos ahorros, y la recuperación fue muy fuerte el 2010. Y de alguna forma eso es lo que estamos haciendo en términos de la implementación de políticas fiscales contracíclicas, y eso es lo que se está haciendo en Chile, con paquetes fiscales muy grandes. Si uno hace una comparación internacional, el paquete fiscal chileno es uno de los más grandes hoy día del mundo. Estamos hablando de 6,7% del PIB, que es un paquete bastante grande, y solamente estamos incluyendo por el lado del gasto fiscal y no estamos incluyendo por el lado del financiamiento del Banco Central, que en algunos países se hace esa suma, ¿no es cierto?, para aumentar el tamaño del potencial. En términos de elecciones también uno diría, ¿cuál es el objetivo de la política económica y financiera? Que puede ser un concepto un poquito medio lejano a la gente. El objetivo tiene que ser el bienestar de los ciudadanos. Y acá, de nuevo, hay que sacar un poquito el dogma de decir, oye, ¿cómo lo hacemos? Y acá lo que tenemos que hacer es que todos seamos parte de la solución, tanto el sector público como el sector privado. Obviamente encontrar ese balance no es fácil, pero también una de las lecciones que estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo con dolor de alguna forma, es que la desigualdad es un problema que tenemos que ir resolviendo más rápidamente de lo que lo hemos hecho. El coeficiente de Gini ha disminuido en el tiempo, pero hoy día recién estamos hablando de 0.46. Si uno hace una comparación de los niveles de desigualdad antes de impuestos, antes de subsidios, está en un nivel bastante alto, sobre 0.5. Después de impuestos, después de subsidios, baja 0.46, no baja nada. El punto de partida en los países europeos es el mismo, pero la desigualdad baja después del aumento de impuestos o del cambio de impuestos y también de los subsidios. Y en eso hay que trabajar. Yo creo que es importante tratar de revisar cómo disminuimos los niveles de desigualdad para tener una nación mucho más cohesionada. Y además, el otro aspecto importante es que me gusta usar, es el tema de sustentabilidad. Las políticas públicas tienen que ser sustentables en el tiempo. No podemos hacer una gran fiesta, y eso fue la presión política que tuvimos el 2008, cuando estábamos ahorrando mucho, y todo el mundo nos decía, oigan, somos un país pobre, deberíamos gastar toda esta plata para poder hacer inversiones, pero claro, uno tiene que tratar de equilibrar las cosas, y justamente tenemos que pensar en la sustentabilidad, y no en el concepto verde de las cosas, o no solamente en el concepto verde de las cosas, sino en el concepto de que las políticas públicas, las políticas sociales, asociadas a educación, asociadas a salud, asociadas a seguridad, tienen que ser sustentables en el tiempo. Pero le tienen que llegar a todo el mundo, porque la idea es que la gente no sienta que solamente un sector se lleva los privilegios del libre mercado y ese beneficio no le llega a todo el mundo. Y ese es el esfuerzo que hay que hacer en Chile y en el resto de la región, obviamente. Gracias, Eric. También, y que tú lo mencionaste en tu presentación, y surgió una pregunta respecto al tema de los fondos de pensiones. Ya antes de la crisis teníamos como uno de los problemas principales las pensiones. Hemos visto también una caída en el valor de los activos, entonces me gustaría tu opinión respecto a ese tema. Y otro punto que salió también en las preguntas es que, a propósito de esto que mencionaste de la eficiencia del gasto, me preguntan ¿cuál es la estimación del espacio que tiene Chile respecto a eficiencia del gasto? Perfecto.
Fondo de pensiones. Fondo de pensiones, gran tema, ¿no es cierto? Pero de nuevo, a veces estos temas como que se vuelven dogmáticas, ¿no es cierto? O tomo una posición o tomo otra posición. Y al final, cuando uno dice, ¿cuál es el problema de las pensiones? ¿El problema de las pensiones son las AFP? ¿El problema de las pensiones cuál es? Hagámonos esa pregunta. El problema de las pensiones es que ahorramos poco. Ese es el problema principal. Obviamente pueden haber mejoras en términos de la administración, en términos de los costos, pero en términos de las inversiones, los retornos que hoy día están teniendo las AFP producto de las inversiones que hacen, es un retorno bastante razonable si uno hace una comparación a nivel mundial. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso de ser miopes respecto a soluciones populistas o cortoplacistas, de decir, oye, ¿por qué no utilizamos esos recursos para hacer otra cosa? ¿No es cierto? Porque tenemos que pensar también en el futuro. Y de nuevo, todas mis respuestas de alguna forma están relacionadas con la sustentabilidad. Es decir, no podemos hacer una fiesta hoy día, porque al día siguiente nos va a doler la cabeza y no vamos a tener los recursos necesarios para poder enfrentar una vejez como uno quisiera. Obviamente uno puede hacer mejoras, uno puede hacer esfuerzos por el lado del pilar solidario, en que nadie sienta que se está quedando atrás, pero también hay que ser muy cuidadoso respecto a los fondos de pensiones. Respecto a retornos, lo que hemos visto, y lo mostré en la presentación, que los retornos, por lo menos a nivel de muchas clases de activos, ha bajado fuertemente. Y ahí, ¿cuál es la primera reacción? Es no, yo me cambio de fondo inmediatamente. Y el joven de 35 años dice, no, me voy del fondo A al fondo E porque alguien me lo recomendó. Alguna persona o alguna empresa me recomendó hacer el cambio y eso no resulta. O sea, no sé cómo decirlo, esto lo he dicho muchos años, pero eso no resulta. Ayer salió un documento de trabajo de la Super de Pensiones y dice que las personas que han tomado decisiones activas de cambiarse, el 75% de las personas han perdido dinero. 75%. O sea, este tema de que les vendan humo respecto a que van a tener una mejor posición, eso no es verdad. La mayoría de las personas, 75%, pierde dinero si es que no hubieran hecho esos cambios. Entonces hay que ser muy cuidadoso de que el market timing, esto de apuntarle justo al mercado cuando baja o sube, es muy difícil. Y por lo tanto las personas que tienen un horizonte de inversiones mucho más lejano, en términos de que tienen más años para poder trabajar y para poder hacer inversiones, no deberían desesperarse respecto a esta caída porque esto se va a recuperar. Esto se va a recuperar y se va a recuperar prontamente y en general los sistemas financieros son bien ágiles en términos de caídas, pero también en términos de recuperación. Y respecto a las filtraciones, en general lo que vemos es que Chile no tiene ese problema tan grande como en otros casos, porque por ejemplo en algunos países hay subsidios a la energía. Ese subsidio a la energía a veces es bastante fuerte y eso obviamente es uno de los componentes principales en términos de las filtraciones de eficiencia, porque el subsidio les llega a todas las familias, les llega a las familias pobres, pero también les llega a las familias ricas, y por lo tanto ahí uno puede hacer una sintonía mucho más fina para que los subsidios sean más focalizados. En algunos otros países también encontramos que hay unas diferencias muy grandes en términos de los salarios promedios del sector privado versus el salario del sector público. Entonces ahí uno también tendría que ver cuál es un equilibrio más razonable en términos de salarios. Y así sucesivamente, pero en el caso de Chile, yo creo que los esfuerzos de que el gasto se haga mucho más transparente va a poder identificar cuáles son los gastos que no son necesarios o que se están haciendo en forma ineficiente. Tenemos varias preguntas sobre mecanismos particulares en que el Estado ha estado tratando de entregar liquidez y apoyar a las personas en esta crisis. Hay varios sistemas que se han ocupado en todo el mundo en general, en la región también. Se ha ocupado la ayuda directa a las personas desempleadas, la ayuda a las empresas, otorgar liquidez, política monetaria y fiscal tradicionales y política monetaria no convencional. Los países se distinguen un poquito entre la importancia que le han dado a cada uno de estos tipos de políticas. ¿Ves tú cuáles son las lecciones que podemos sacar respecto de qué es lo que han hecho los otros países en América Latina y también en los países desarrollados? ¿Qué cosa podríamos hacer adicional nosotros aquí en Chile para tratar de contener esta crisis y salir rápido de ella?
Mira, muy buena pregunta también. Si uno revisa el informe macroeconómico que lanzamos recientemente, tenemos un par de tablas que resumen todas las políticas que han implementado los distintos gobiernos y los bancos centrales. Y tenemos una tabla del sistema financiero, políticas más relacionadas con los temas financieros, otros relacionados con política monetaria y otro con política fiscal. Y tenemos varias como recomendaciones, y Chile en general tiene todos los checks. En general uno podría decir que tiene todos los checks en términos de que está haciendo cosas en términos de personas, tanto de los mercados formales como informales, está proveyendo liquidez al sistema bancario financiero, está proveyendo liquidez a empresas a través de iniciativas como el FOGAPE, como capitalizaciones del Banco Estado, y lo mismo con el Banco Central. Obviamente uno tiene que ir viendo cómo reacciona primero a la crisis y cómo reacciona frente a estos estímulos la economía, para ver si es necesario hacer más, ¿no es cierto? Y por ejemplo, una discusión que hoy día está teniendo el mundo es la provisión de liquidez en el caso del de que el Banco Central pudiera comprar otro tipo de bonos. Y esa está la discusión, por ejemplo, si es que pudieran aceptar bonos del Tesoro y no solamente bonos de papel comercial, ¿no es cierto?, de bancos o otro tipo de empresas, sino que esa discusión también está disponible en términos de que es una opción. Obviamente hoy día no está el contexto legal para poder hacerlo, pero esa es una discusión que hoy día también se está teniendo en el resto del mundo y algunos países ya lo están haciendo. Otra de las cosas que se hizo el 2009 y que hoy día tal vez se está guardando como una munición adicional es la provisión de liquidez en dólares. Y ya lo conversamos en una respuesta anterior, en que el 2009 hicimos remates para poder entregar liquidez a los bancos que lo necesiten. Y eso, obviamente, me imagino que el gobierno, el Ministerio de Hacienda está revisando constantemente los niveles de liquidez, está revisando constantemente cuál es la dinámica de los mercados financieros y por lo tanto tiene las municiones y tiene el instrumental para poder implementar ese tipo de políticas que son un poquito, que no son convencionales, ¿no es cierto?, a lo que ya está haciendo el gobierno y el Banco Central. Hay una pregunta también, Eric, y volviendo al tema que tú mostrabas, que probablemente es uno de los temas más preocupantes que tiene América Latina, que es el tema de la pobreza y de la informalidad. Y de hecho la informalidad antes de esta crisis, en promedio para la región, era mayor de 50%, probablemente vamos a terminar con una cifra de informalidad de 60%, en Chile está en 30% y probablemente podemos llegar a una cifra bastante más alta. Y aquí sacando un poco de la coyuntura, ¿cómo enfrentar este problema desde una mirada más de mediano plazo? Porque probablemente es ese tema, el de la informalidad, el que tiene una relación muy alta también con el problema de la desigualdad que tenemos en nuestros países. Por supuesto, y están muy relacionados de alguna forma la desigualdad con la informalidad, y ahí, por ejemplo, una de las lecciones que uno puede aprender es que cómo llegamos a tener un sistema de información en que todos seamos parte de un sistema en que podamos llegar de alguna forma a ellos, estando en los mercados formales o informales. Cuando hablamos, por ejemplo, de diferencias salariales entre hombres y mujeres, también estamos hablando de informalidad de alguna forma, o de no valorar el trabajo que se hace en la casa. Y por lo tanto uno tiene que estar pensando en cómo tenemos un sistema de información en que podamos llegar a todas las personas, tratemos de poder identificar cuáles son las personas que están con ingresos menores versus las personas que no necesitan, para poder llegar a ellos. Porque cuando estamos hablando de estas ayudas y estos estímulos para mantener ingresos, para que no tengamos problemas en la actividad económica, la mayoría de los países tienen este problema de cómo acceder a la información de las personas que trabajan en mercados informales. Es muy complejo, porque si ustedes se fijan, cuando tenemos estos programas de transferencias condicionadas o no condicionadas, el porcentaje que cubre es muy bajo, generalmente. Estamos hablando, en la encuesta, por ejemplo, lo que vimos es que la respuesta, sobre todo los segmentos de menores ingresos, llegaba a 20%, 25% de un universo muy grande. Y por lo tanto, las nuevas medidas están aumentando ese número, pero no pueden todavía llegar a todos. Y ese es un problema, y eso es una lección que tenemos que tratar de ver cómo mejoramos los sistemas de información para llegar a todo el mundo. Y obviamente también
cómo hacemos un mercado que sea mucho más atractivo para crear los incentivos para que la gente se formalice y para que tenga todos los instrumentos en términos de protección social, los instrumentos en términos de previsión y los instrumentos en términos de seguridad. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que ir pensando y de alguna forma cómo ir implementando ya después del COVID-19. Aquí hay varias preguntas que son específicas a cómo van a salir los distintos países de América Latina de esta crisis. Y hay una preocupación especial sobre los socios comerciales importantes que tiene Chile, en particular Argentina, Perú. Entonces, Argentina, por ejemplo, viene en una posición bastante deteriorada desde antes, posición fiscal muy complicada. ¿Quiere decir esto que va a ser el último gota que rebalsa el vaso y Argentina definitivamente se va a quedar en el camino? Por el lado de Perú, Perú ha estado siendo bien agresivo en términos sanitarios y en términos de política económica. ¿Va a lograr Perú salir adelante? Es decir, ¿nuestros socios comerciales van a ayudar en una recuperación o van a ser más bien un lastre? A ver, los socios comerciales no solamente son Perú y Argentina, ¿no es cierto? Tenemos socios comerciales bien importantes y uno de ellos es China. Y China lo que vemos es que China ya se está recuperando de alguna forma. Cuando hacemos comparaciones y tenemos datos bien específicos de tráfico, de consumo de carbón, que a mí no me gusta, pero eso obviamente es una señal respecto al tema energético. También en términos de actividad económica, vemos que China se está empezando a recuperar, pero lo que va a pasar es que tal vez China despierte y va a encontrar una economía global muy débil, ¿no es cierto? Pero lo que vemos, y eso también es consistente con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, China va a ser de los pocos países que el 2020 todavía crezca, ¿ah? Porque obviamente viene de niveles bastante avanzados. Entonces, yo creo que China es como un ancla de optimismo en términos de que va a empujar la recuperación global. Por otro lado, Estados Unidos, ese es otro gran socio comercial. No estoy evadiendo la pregunta de Perú-Argentina, vamos a llegar, pero simplemente quería hablarle un poquito de los grandes socios comerciales, que es en el caso de Estados Unidos, en que Estados Unidos es una economía muy flexible, pero es muy flexible para abajo y para arriba. Hoy día, si uno toma los números de solicitudes de desempleo y hace la suma con la tasa de desempleo anterior, hoy día estamos hablando que la tasa de desempleo podría llegar a 20% de la fuerza laboral. 20%. Y estimaciones oficiales, o sea, y esta es una estimación que hace la Reserva Federal de San Luis, plantea que el trimestre 2, el segundo trimestre, la tasa de desempleo podría llegar incluso al 30%. Y estamos hablando de Estados Unidos. O sea, imagínense el impacto que estás teniendo. Y hay poca relación con lo que pasa en el sistema financiero porque los precios de acciones todavía no han caído como uno diría, hay una correlación entre desempleo y el mundo accionario. Pero al mismo tiempo uno ve que es una economía tan ágil y tan flexible que uno podría esperar una pronta recuperación en el 2021 justamente por todas las políticas contracíclicas que ha implementado el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal. O sea, si hoy día vemos el paquete que está implementando Estados Unidos está sobre el 10% del PIB. O sea, son paquetes que nunca habían ocurrido en la historia económica de Estados Unidos. Y lo mismo está haciendo la Reserva Federal. Ahora, América Latina, obviamente hay mucha heterogeneidad y tú me diste dos ejemplos bastante extremos, ¿no es cierto? Un ejemplo en términos de que Argentina está teniendo problemas económicos bastante evidentes, está renegociando la deuda con los distintos acreedores y justamente hoy día estamos en esa discusión de negociación porque lo han planteado fuertemente en términos que la deuda no es sostenible en el tiempo, pero por otro lado tenemos a Perú, que ha hecho las cosas relativamente bien, uno diría es mucho más cercano a Chile en términos de las políticas económicas que ha implementado, de la prudencia de la política fiscal y de la actividad y de la buena actividad por el lado del Banco Central. Entonces yo diría, tratando de ser optimista, de alguna otra forma, son distintos estos países, pero debieran empezar a ver
cierta luz al final del túnel. En general vemos crisis que duran 1 año, 2 años, pero esto no puede ser eterno, y por lo tanto lo que uno espera es que salgamos jugando como región y tengamos crecimientos positivos y mayores a lo que realmente estamos acostumbrados. Gracias, Eric. Ya estamos bastante en el tiempo, pero me gustaría darte unos minutos finales y me gustaría que fuera un poco en la línea. La verdad que aquí el mundo está un poco dividido en dos posiciones. En una posición bastante pesimista respecto a lo que viene hacia adelante, de un mundo probablemente va a ser más pobre, por lo menos a la salida de esta crisis, pero con una perspectiva bastante negativa sobre el mediano plazo, y hay otros más optimistas respecto a que también aquí se están abriendo oportunidades y que vamos a lograr salir de esto y en algunos aspectos con ganancia. Me gustaría saber, y para que nos cerraras con tu mensaje respecto a esto, ¿cómo ves tú el mundo post pandemia en el fondo? ¿Estás dentro de los pesimistas o un poco más optimistas? Yo siempre he tratado de ser optimista, ¿no es cierto? Y he tratado de tener una posición técnica en estos aspectos que a veces llevan al debate político partidista, y yo creo que en tiempos de crisis tenemos que olvidarnos un poquito de los sombreros políticos y tratar de que todos seamos parte de la solución, y contribuir a la solución, contribuir al diálogo, pero también empezar a notar cuáles son las lecciones que debemos aprender y las cosas que deberíamos cambiar. Porque hay cosas que vemos como normales y no son tan normales. La desigualdad no es normal. La desigualdad hay que atacarla y hay que resolverla pronto para que no se produzcan los problemas que tuvimos el año pasado o que no sean tan evidentes cuando suceden estas crisis como ya lo estamos viendo. Hay lecciones que ya aprendimos respecto a la prudencia fiscal, hay lecciones que ya aprendimos respecto a la independencia del Banco Central, que eso hay que defenderlo, porque es un activo que sirve en tiempos de crisis, pero también sirve en tiempos de paz y en tiempos de tranquilidad. Y yo creo que acá hay ciertas lecciones que a veces se nos olvidan, y yo tengo un paper que le llamo el síndrome de San Agustín. Y esta es una historia muy bonita porque San Agustín, antes de ser santo, era una persona que le gustaba la fiesta. Entonces le gustaba pasarla bien, cometía todos los pecados habidos y por haber, pero un día vio la luz y le dice a Dios: Dios, hazme casto, pero todavía no. Porque él sabía que tenía que cambiar, pero él dijo: voy a posponer esta decisión, porque quiero seguir divirtiéndome antes de tomar esa decisión. Y yo creo que ya no es tiempo para eso. Yo creo que ya tuvimos este shock, ya nos dimos cuenta que hay que hacer los cambios, y ahora tenemos que poner todos los esfuerzos para hacer estos cambios. Y eso significa que el libre mercado de alguna forma funcione para todos. Y es un mensaje súper importante que quiero dar, y no solamente para algunos. Y en eso tenemos que ponernos a trabajar las multilaterales, el gobierno, los bancos centrales y sobre todo la academia. Y yo creo que ahí tienen ustedes un rol bastante importante como escuela de negocios, de transmitir esos mensajes de que la cancha tiene que ser pareja para todos, tenemos que darles las mismas oportunidades a todo el mundo y tenemos que tener mercados realmente libres en que todos podemos participar y que nadie sienta que los mercados se aprovechan de uno. Todos tenemos que sentir que nosotros aprovechamos los mercados. Y eso yo creo que en una escuela de negocios tiene que ser transmitido constantemente y fuertemente. Pero, de nuevo, optimista para más adelante. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por tus palabras finales. Y por supuesto que nosotros en el ESE estamos muy conscientes de los enormes desafíos que tienen las empresas y tratamos de transmitir los mensajes que tú nos has dado. Quisiera agradecerte. Al inicio faltó, a lo mejor algunos no saben, que antes de ser economista jefe del BID, Eric fue profesor de nuestra escuela por un tiempo,
Estamos muy agradecidos de la generosidad que has tenido para conversar hoy día con nosotros, y quisiera agradecer también, como actividad del Centro de Estudios Financieros del ESE, quisiera agradecer a Principal Financial Group por el apoyo que nos da para este tipo de actividades, y por supuesto agradecerle a todos los asistentes que han tenido una participación muy activa, con muchas preguntas, mucho interés, y dejarlos desde ya invitados a la próxima actividad que realicemos en el ESE. Así que muchas gracias, Matías, muchas gracias, Eric, y muchas gracias a todos los que nos han seguido esta mañana. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos.